Bueno, doctor, usted vino a hablar de un tema... Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Bueno, ahora sí, doctor, agradecerle. Sabemos que vino a hablar de un tema concreto, pero después le pido que se reserve unos minutitos porque allá hay consultas de otros temas que tienen que ver con usted y con su idoneidad. Así que... viene con plus. Bueno, con el consultorio jurídico. Y estamos ante la reacción del consultorio jurídico por el artículo 188 de la rendición de cuentas, que establece concretamente que todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Hasta ahí todo bárbaro. O bueno, establece como condición que sean autorizados por el Ministerio. Ahora vamos a ver qué significa eso. E incluidos por en el formulario terapéutico de medicamentos. Es decir, todos los medicamentos que no estén en el formulario terapéutico o que no estén debidamente autorizados, ahí el paciente no tiene derecho. ¿De acuerdo? A ver si lo estoy leyendo bien, doctor. Sí. Y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Y luego agrega que la aplicación de este precepto, o sea, el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos o a los tratamientos, excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento. En el incumplimiento eventualmente por parte del Estado. Lo peligroso es la interpretación que se puede hacer de la última frase. Claro. Porque recordemos que el 188 lo que dice es, en el acápite dice, se sustituye el artículo 7 de la ley que creó el formulario terapéutico de medicamentos. Quiere decir que cuando uno lee en la redacción legislativa que se sustituye un artículo, tiene que hacer foco en lo que cambia. Claro. Porque ¿Y qué en general, decía el artículo? Y decía lo mismo de la primera parte, que el Ministerio es quien va a registrar los medicamentos, esa primera etapa de registro, y que después serán incorporados paulatinamente al formulario terapéutico de cobertura. Lo que agrega esta redacción, porque hasta ahí veníamos más o menos en los mismos términos, lo que agrega esta redacción es la creación de ese espacio de irresponsabilidad estatal frente a medicamentos que no sean los incluidos en el listado. ¿Qué quiere decir, traducido esto, palabras comunes? Parecería que a partir de este artículo se crea un espacio donde el Estado no va a responder, no se lo va a poder hacer responsable, si no es por medicamentos que están en los listados. Claro, por ejemplo, un medicamento que no está en el listado, por las razones que sea, pero que hay una base científica como para afirmar que es un medicamento que puede servir para el tratamiento de determinada patología. Y las autoridades se niegan a suministrarlo. Aún más grave que eso, sí. Porque recordemos que el proceso de ingreso de un medicamento al Uruguay primero tiene una etapa de registro y autorización para la venta y después, recién después, a veces muchísimo tiempo después, se incluye en alguno de los planes de cobertura. Claro. Ya sea prestadores de salud que lo tienen que dar, Ministerio de Salud Pública o Fondo Nacional de Recursos. Cuando se autoriza el medicamento, se supone que ya hay una evaluación del Ministerio. ¿Qué quiere decir que se autoriza y que se puede comercializar? Que quien tiene recursos lo compra. Sí, sí. Entonces, claro, ahí ya no estamos hablando ni de evidencia científica ni de nada. Estamos hablando de medicamentos que son autorizados por el Ministerio, pero que sin embargo, como no han sido incluidos en el formulario, hoy por hoy se reclaman judicialmente. Es decir, hay medicamentos que están autorizados por el Ministerio de Salud Pública, pero que no están en el FT. En el formulario terapéutico. Exactamente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que dice es que los pacientes tienen derecho a acceder, pero no tienen derecho a reclamar responsabilidad de las autoridades por lo que no esté en esa lista que las propias autoridades confeccionan. Exactamente. Ese es el peligro porque, como decía al inicio, se crea un espacio donde el Estado no va a responder sino de lo que el mismo Estado dice que debe responder. Ahora, acá me parece un problema que parece bastante evidente, doctor, porque si hasta un chambón como uno lo observa, seguramente sea más sencillo. Ve que estaba con la Constitución. Me gustó esa especie de autocrítica. No, claro, porque uno es un chambón, pero alguna cosa he escuchado de otras personas que saben más, como el doctor Cereta. El 44 de la Constitución dice, entre otras cosas, que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes, porque antes decía que somos los habitantes del país los responsables de cuidar de nuestra salud. Pero le va a dar a las personas que no tengan recursos
le va a dar los recursos como para que puedan atender su... Justamente. Es decir, es un derecho que se restringe por vía legal, un derecho de rango constitucional, es decir, de un rango jurídico superior. Exactamente, ese es el peligro. Nosotros tenemos una norma muy valiosa, a mi criterio, en la Constitución, que es ese inciso segundo del artículo 44. ¿Por qué? Porque el Estado, para cumplir, para respetar ese artículo, no es que tenga que darle todos los medicamentos a todo el mundo, sino que la obligación constitucional se restringe a los que se encuentren en situación de indigencia o que no tengan los recursos suficientes para hacer frente. Ese es el mandato constitucional. Entonces, en la medida en que este artículo se aparta de ese criterio constitucional... Lo restringe. Puede poner en problemas a los ciudadanos que hoy por hoy están planteando acciones judiciales al amparo del 44, porque ahí nos podemos encontrar con distintos criterios de la justicia. Pero todavía no fue aprobado a la rendición. No. ¿Qué es lo que están reclamando? Justamente lo que estamos reclamando, o por lo menos por lo que estamos abogando en este momento, es porque el Parlamento no apruebe este 188. Entre otras cosas porque significaría una violación a la Constitución. Y además porque privaría a los pacientes que no cuentan con recursos del único mecanismo que hoy tienen para acceder, que es a través de la justicia. Esto no solamente es grave por el 44, es grave porque el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo, claro, un derecho humano en sí mismo. Sí. Entonces, intentar solucionar, entre comillas, este problema privando a la gente de que pueda acceder a los tribunales nunca es una solución, sino que es la violación de un derecho más. Claro, porque no es que... digamos, se exime potencialmente de responsabilidad por la vía de negarle al paciente la posibilidad de accionar. Es decir, porque puede accionar el paciente y que la justicia le diga, no, mire, usted no tiene razón. Eso pasa hoy. Claro. Puede pasar que le digan que no. Lo que reivindicamos nosotros, más allá del 44 de la Constitución y del derecho a la salud, lo que reivindicamos principalmente, fundamentalmente, en cualquier materia, no solo en salud, es el derecho de cualquier ciudadano, cuando considere que un derecho suyo ha sido vulnerado, de poder plantear ese problema ante la justicia. Es el derecho de acceso a la justicia, de solicitar tutela jurisdiccional, de que un juez imparcial diga, en este caso el Estado, ¿ha violado mi derecho o no? Claro. Puede pasar que el juez diga no. Ahí cuando uno, por eso cuando uno advierte esto, que ha sido admitido por el propio ministro, esto responde a la cantidad de amparos que se han promovido y que han condenado al ministerio. Cuando a uno le va mal en un proceso judicial o en procesos judiciales reiterados, tiene que intentar ver por qué le va mal, cómo puede hacer para mejorar sus argumentos, cómo puede hacer para convencer de que tiene razón, y nunca la solución, menos viniendo del Estado, es prohibir el acceso a los tribunales. Claro, porque puede argumentarse razonablemente, no sé si es el caso, por lo visto no lo es, pero podría potencialmente serlo. Que dice, bueno, lo que pasa es que si abrimos o si seguimos abiertos, expuestos, me refiero al Estado, a la demanda de cientos o quién sabe cuántas personas de medicamentos de alto o tratamientos de altísimo costo, podemos llegar a estar en una situación, digo, el sistema de salud en una situación financiera muy complicada. Eso podría ser un buen argumento por la vía de la razón del artillero. Eso nos llevaría a un debate mucho más interesante que el que venimos dando todo este tiempo, que tiene que ver con los derechos fundamentales. Cuando un Estado social, por lo menos si queremos pararnos desde ese lugar, cuando un Estado social pretende o pone dentro de sus objetivos proteger los derechos fundamentales, en realidad el presupuesto lo debe armar de acuerdo al costo que tiene proteger esos derechos. Y no a la inversa, no asignar un presupuesto y después proteger los derechos en la medida que alcance el dinero. Claro. Esa es una discusión de fondo muy interesante, donde hay incluso doctrinas sobre el gasto público que dicen que el argumento que normalmente utilizamos nosotros de la economía familiar, bueno, yo no puedo gastar más del dinero que me ingresa, no es trasladable para ante quién le dimos la potestad de emitir dinero. No digo que esta sea... No de idea, doctor. Por favor. Pero no digo que esta sea... Pero este es el debate que hay que dar. Claro. Este es el debate que hay que dar. Bueno, para nosotros la salud y la vida son derechos fundamentales. Tenemos un proyecto de Estado que va a proteger esos derechos. Bueno, ¿qué costo tiene protegerlos? Tiene este costo. Bueno, ese costo, ¿cómo se financia? Claro, pero eso puede ocurrir que no sea financiable. Bueno, si llegáramos a la conclusión... Le pongo, por ejemplo, históricamente se habla de 100.000 personas que carecen de vivienda. Bueno, pero no hay manera de que el presupuesto se incremente como para satisfacer la demanda de todas las personas. Y ahí también podría alegarse la misma razón. Bueno, pero entonces no podemos tener un discurso donde la vivienda es un derecho fundamental de todos, sin distinciones y con acceso en igualdad de condiciones. Tenemos que ser coherentes con el discurso que tenemos. Por eso yo decía, esa discusión estaría bueno darla.
Pero es deontológica, ¿no? De punto de vista filosófico. Claro. Filosófico y diría del derecho financiero, de las concepciones que hay en gasto público. Existen en el caso de la salud, el 44 dice, no dice el Estado facilitará, no, dice que el Estado proporcionará gratuitamente a quien lo necesite. Pero vamos a es muy específico el mandato. Claro, pero vamos a detenernos en ese punto. Primero, nadie ha demostrado que acceder a las medicaciones o dispositivos o prestaciones de salud que se reclaman implicaría el quebrantamiento del sistema de salud. Nadie al día de hoy lo ha demostrado en nunca. Claro. Segundo punto, el 44, la obligación que pone sobre las espaldas del Estado es respecto a los que no tienen recursos. Que no tienen recursos, claro. Y nosotros hoy tenemos un sistema que parece fundarse sobre el principio de que los recursos son suficientes. Porque fíjense cómo funciona el sistema de protección de los medicamentos de alto costo. Funciona con un sistema que se denomina de listas taxativas, donde el Fondo Nacional de Recursos, en la medida que el presupuesto le alcanza, va incluyendo nuevas cosas. Cuando se incluye una prestación en el fondo, esa prestación es accesible con costo cero para el más pobre de los uruguayos, cosa que está muy bien, pero también para el más rico de los uruguayos. Eso, que me parece genial, presupone que los recursos alcanzan. Porque si los recursos después no van a alcanzar, tengo que cumplir con el 44. Claro. Y el mandato no es darle a todos, es darle a los que no tienen. Porque si no, pasa lo que nos pasa ahora. Lo que nos pasa ahora es que el que tiene dinero, el que tiene recursos, o lo consigue gratis por el fondo, o lo consigue porque lo compra. Entonces, al que estamos dejando siempre sin esa prestación es el que no tiene recursos. Y ese ha sido el lugar donde la justicia viene cumpliendo un rol igualador. Viene cumpliendo un rol igualador diciendo, no, señores, acá hay una norma constitucional. Si usted me demuestra que no tiene recursos, el Estado le tiene que dar lo mismo que tienen los demás uruguayos. Es que vulnera también el sentido del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por supuesto. Que apunta a la igualdad. Es decir, a la Por igualdad eso es que resulta contradictorio cuando vemos este tipo de normas. Resulta contradictorio ya no con los principios constitucionales y los derechos en materia, los tratados en materia de derechos humanos, sino que resulta contradictorio con los principios que fundan el Sistema Nacional Integrado de Salud, que son justamente la equidad, la universalidad. Sí. Por eso es que llama la atención que se incluyan este tipo de normas. Ahora, ustedes están ya presentando estos recursos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es difundiendo. Hemos tenido contacto con algunos legisladores de todos los partidos. Sabemos que hay legisladores de todos los partidos, incluida la bancada oficialista, que son sensibles a este tipo de cosas y que se han mostrado dispuestos a analizarlo. Incluso algunos ya han manifestado su voluntad de que esto no se apruebe de esta manera. Hoy escuchaba también a Astori hablando de que no está bueno aprobar esto en una rendición de cuentas, sino que habría que dar una discusión de fondo sobre el tema, cosa que yo comparto absolutamente. Estas reformas que tocan sistemas, como en este caso el sistema de salud, deben discutirse con tiempo hablando no en rendiciones de cuentas donde hay 300 artículos que se aprueban. Usted empezó contándonos que los muchachos de facultad tenían como tarea, pero que usted había encargado esa tarea, que la tarea todavía no había terminado de cumplirse y bueno, viene una advertencia del propio Parlamento, pero que en definitiva era una materia por lo menos farragosa, o sea, por lo menos complicada. Y encima, y complicada y como que metida en un gran paquete. Todo eso genera una sensación de decir, así no, vamos a buscarlo de otra manera. Pero yo quisiera ir a lo político, no específicamente con usted, pero sí desde una mirada política. Usted dice, esto pasó ya en la rendición de cuentas anterior. Pasó en el presupuesto del 2015. La ley de presupuesto del 2015 pretendió incluir 3 artículos no con esta redacción, pero con el mismo objetivo, bloquear los juicios. En ese momento, nosotros desde la facultad iniciamos una campaña de concientización, incluso Subrayado emitió una serie de videos que hicimos con pacientes para demostrar que en estas cuestiones puntuales le iba la vida a la gente. Y afortunadamente en el 2015 se logró, no se eliminaron los artículos, pero su redacción cambió al punto que resultaron inocuos para este objetivo. A eso voy a lo político. Me preocupa que nosotros que estuvimos en esa campaña del 2015, que compartimos aire en esa campaña del 2015, que para nosotros es ayer nomás, veamos que prácticamente las mismas personas, en las mismas responsabilidades, ahora pretendieron introducir ese cambio que en ese momento no habilitaron. Sí, se vuelve a insistir por el mismo camino que en su momento criticamos porque
uno no quiere entrar en cuestiones formales, pero porque también... esa rendición de cuentas también estaba bajo la égida del ministro Astori. Sí, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto en realidad es construida por el Poder Ejecutivo en su totalidad, ¿no? Pero el Ministerio de Economía tiene un rol importante. Yo les decía, uno no quiere entrar en cuestiones tan formales, pero en realidad es inconstitucional hasta que se incluyan estas cosas en leyes de presupuesto o rendición de cuentas, porque no es el contenido de esas leyes. Por algo no es el contenido de esas leyes, porque no da oportunidad para el debate. Da la impresión de que se quiso hacer pasar como artículo 188 algo que si se presentaba como proyecto de ley hubiera generado inmediatamente la reacción, la polémica. Es probable, o por lo menos hubiera generado un escenario de debate sobre un tema tan especial, ¿no? ¿Y esto nunca es cosa juzgada? Porque si ya hubo una voluntad explícita... Se discutió el presupuesto. Bueno, ese es otro tema lindo. Usted se divierte con estas cosas. Cuando dice, esa es una linda discusión. Precioso tema para discutir. Los alumnos deben de ser los únicos que le siguen en la Yo creo que ni los alumnos. Bueno, entonces siéntase un poco solo, pero explíquelo. Me siento un poco solo. Uno tiene que ser muy respetuoso de las potestades que tienen los parlamentos legítimamente elegidos. Y yo personalmente lo soy y respeto absolutamente el rol de los parlamentos. Pero hay, y en esto sí hay trabajo doctrinario muy valioso internacional, hay derechos tan fundamentales que han quedado fuera incluso de las potestades de los parlamentos. En esto hay construida doctrina desde el nazismo para acá, porque las normas del nazismo eran legales. Entonces, sujetos a... Hay derechos tan valiosos para el ser humano que hemos decidido como humanidad dejarlos fuera del alcance incluso de las mayorías parlamentarias. Cuando vamos al derecho a la vida, hoy hablamos fuera de cámara de la pena de muerte, cuando vamos al derecho a la vida, cuando vamos a los derechos fundamentales, la libertad de expresión para ustedes, etcétera, etcétera, son derechos tan fundamentales que ni siquiera las mayorías parlamentarias tienen legitimidad para restringirlos. Y cuando a alguien se le ocurre restringirlos, en general, nuestra Constitución vela porque ello no ocurra y hay procedimientos para hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos también lo hacen, por lo cual hasta el Estado uruguayo muchas veces podría ser demandado internacionalmente, ya sea ante el Sistema Internacional de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de OEA, respecto a la vulneración de algunos de estos derechos fundamentales. Por eso es importante ser muy cuidadoso en el contenido de las leyes, ¿no? Y en eso creo que la Constitución es un gran faro para los legisladores. Bien, usted ha dicho que en las últimas horas ha habido algunos cambios, que ha escuchado palabras del propio ministro de Economía. De cualquier manera no baja los brazos. No, o sea, yo tengo detrás mío la pregunta de muchos pacientes. Hoy, a partir de las 19, volvemos a atender hasta las 22:30 y tenemos muchos pacientes que vienen preocupados porque están enterados de que está este artículo propuesto en la ley de rendición de cuentas y por delante tienen la esperanza de acceder a través de un juicio de amparo a un medicamento, a un dispositivo para ellos o para sus hijos o para sus padres. Entonces yo lo que quiero es poder transmitirle a todos esos ciudadanos la tranquilidad de que este artículo ha sido eliminado del proyecto de ley de rendición de cuentas. No quiero darles simplemente lo que escuché, que es la intención legítima, bienvenida, de un legislador, pero que no es algo oficial, formal, que nos da la tranquilidad de decirles, no, miren, va a haber que hacer un juicio, vamos a tener que probar que usted tiene razón, pero si logramos probarlo, usted va a acceder a esa prestación de salud que necesita. Es unánime la voz de nuestros televidentes que dicen que en realidad la gran mayoría de los medicamentos son de altísimo costo para cualquiera. Cuando los medicamentos son para enfermedades importantes, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que ahí también hay que distinguir los conceptos, porque en general, en términos internacionales, se vincula la descripción de medicamentos de alto costo o de alto precio con el PBI per cápita del país. Ahora bien, si yo me pongo a analizar los casos que atendemos en la facultad, la verdad, a los pacientes que van a la facultad poco les importa el PBI per cápita de Uruguay. Nosotros en la facultad atendemos ciudadanos con ingresos inferiores a 30 URs, es decir, ingresos inferiores a 32.000 pesos. Una persona que tiene un ingreso inferior a 32.000 pesos, hay muchísimas cosas que son de alto costo para él en materia de salud. Entonces, para él, todas esas cosas, en la medida que no están incluidas en la canasta de prestaciones, son medicamentos inaccesibles, son prestaciones inaccesibles. Hoy estamos haciendo amparos
Para los niños, lo hemos hablado acá en algún momento, para los niños que necesitan implantes cocleares para volver a oír, los implantes a los menores de 8 años el fondo se los da, pero nadie está pagando la intervención quirúrgica. Estamos hablando de 200.000 pesos. 200.000 pesos, puede haber alguien que los pueda pagar, pero hay muchísimas personas. Los que van a la facultad, ninguno puede pagar, aunque de eso dependa la posibilidad de volver a escuchar para un hijo. Entonces, en términos internacionales, 200.000 pesos no es de alto costo. Pero para esa persona poco importa los términos internacionales o los catálogos que utilice el Ministerio de Salud Pública. Para ella importa que para él es inaccesible. Y digo esto y puedo poner otros ejemplos como los cardiodefibriladores para los que tienen riesgo de muerte súbita. Un cardiodefibrilador hoy cuesta 270.000 pesos y es un gasto solo. Pero el que no tiene los 270.000 pesos es lo mismo que si costara $100.000. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Exactamente. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Hay muchísimos mensajes. De todos ellos usted va a tener que hacer caudal, como hace siempre, porque hay muchas dudas y en todo caso también un gran sentimiento de impotencia, ¿no? Aquí alguien habla de Doña Soledad, no se vaya a enfermar, como diría Cita Rosa. Muchas gracias, doctor, por haber venido. No, por favor, un gusto. Estamos atentos, como siempre, a su trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Y hoy hasta las 10 de la noche o hasta las 11? No, hasta 10:30 seguro estamos. Ah, le gano por media hora, doc. Muchas gracias. Por nada. Breve la pausa, volvemos en instantes. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales